Hola, esta mañana estoy en por entrenamiento en el Marañal y qué mejor ocasión esta tarde para darle un repasito a la vereta de T11, que la tenemos aquí. Suenan las mil maravillas, así que un repasito no le vendrá mal, pero me parece a mí que no le vamos a hacer nada. Vamos a empezar. Vamos a quitar, pues vamos a mirar también que serán los expulsores. A ver cómo van los muelles. Bueno, pues ahora vamos a intentar sacar el muelle. Y primero hay que quitar el expulsor. A ver, Ángel Vera, tenías que estar por aquí. Porque esto es la primera vez que lo voy a quitar en mi vida. Buah. Oye, pues es más fácil de lo que pensaba. Madre mía. Qué descubrimiento. Todo bien engrasado. Y ahora sacamos el muelle, que es lo que buscamos. 40, 50.000 tiros lleva este muelle. 40.000 como mucho. Yo lo veo intacto. Y el expulsor, idem. Así que lo ponemos otra vez. Y ahora va a ser el tinglado a ponerlo otra vez esto. A ver, Diony, que ha desarmado esto 40 veces. Se sabe la vereta de T11 de carretilla y no está por ahí. Vamos a intentar ponerlo. A ver. A la primera nada. Y a la segunda. ¡Buah! Ha pasado. Ha pasado, Diony. ¡Buah! Esto va como un omega. Bien, pues ya lo tenemos. El muelle está bien, el de arriba y el de abajo. Así que otra cosa, mariposa. Ahora vamos a mirar la batería. La batería que la tenemos aquí abajo. Y primero tenemos que quitarla para ver el grupo de disparo. Y antes hemos estado mirando lo que son los cañones, los expulsores, los muelles. Y ahora toca desmontar esto para ver, por lo menos, el resorte que más tiros dispara. A ver cómo está, simplemente por verlo, porque hasta ahora no nos ha dado ningún fallo. Así que vamos con el procedimiento. Vamos a correr el seguro a tope para arriba y abrimos la maneta a tope, ya, a tope, y entonces ahora nos tenemos que quedar con el grupo disparador. Aquí lo tenemos. No se aprecia mucho, pero nos da la sombra. No le vemos nada importante, pero sí vamos a desarmar la ballesta o resorte del martillo. Estamos viendo ahí los percutores, que
que por lo que se ve, ahí en medio están bien. Vamos a ver cómo andan los muelles. Este es el de abajo. Y este es el de arriba. Bueno, pues vamos a comprobar a ver cómo carga. Vamos a apretar el martillo a tope. Ya ha cargado el primer disparo. Y el segundo. Todo perfecto. Vemos aquí la maravilla de Beretta. Están las dos ballestas o resortes metidos en una cápsula donde no se pueden mover. Pero nada, no hay movimiento. Disparamos. El segundo. Y nos vamos a disponer a quitar los martillos, que creo que es lo primero que hay que quitar. Creo que este último pasador también habrá que quitarlo. Bien, pues vamos a empezar por quitar los martillos, lo primero. Vamos a pulsar al pasador los dos martillos, 1 y 2. Aquí no nos podemos equivocar porque el eje tiene dos dimensiones. Una es del primero y la otra del segundo. Vamos a empujar al otro. Que va muy bien. Este es el otro pasador que sujeta el resorte. Aquí esto tiene un truco que se ve ahí. Vamos a empujar para adelante todo lo que podamos, lo que es el resorte, y ahora lo vamos a poner en el torno. Aquí, por mediación del destornillador, tenemos que separar lo que es, porque si no, no sale para atrás, lo que es el resorte, porque si no, no sale para atrás, y apoyar aquí para que vaya saliendo. Ya, aquí lo tenemos. Bueno, pues tenemos aquí el resorte ballesta de la Beretta DT11, obra maestra de Beretta. Esto para todos los torpes como Desiderio, pero muy fácil y muy bien hecho y encapsulado, que no se puede ni mover. ¡Buah! Esto está muy duro. De todas formas, tenemos repuesto aquí. Tenemos repuesto también. Ángel Vera nos proporcionó este resorte, que es idéntico. Así que no lo vamos a cambiar. Este lleva 40.000 o 50.000. Y lo vamos a volver a poner, porque lo vemos intacto. Esto puede aguantar, ni se sabe los disparos que puede aguantar. Bueno, pues lo vamos a poner otra vez. Ahí. A ver si empujándole con esto. Ahora sí. Bueno,
pues ponerlo es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Bueno, vamos a poner primero el pasador este de las ballestas, que entra por aquí y ya lo tenemos. A ver, un poquito. Ahí está. Y ahora vamos a poner el primer martillo. El primer martillo es este. Vamos a pasar con el pasador este, que tiene dos medidas. No te puedes equivocar nunca. Y lo tenemos aquí. Ahí lo tenemos. Y el otro, que tiene la medida inferior, pues ya lo tenemos aquí. Y ahora ya ha pasado totalmente. Aquí está la obra maestra de Beretta. Así que ahora lo sacamos aquí y ya lo podemos montar. Bien, pues ahora para montarlo la misma operación. La misma operación. Vamos a correr para adelante el seguro a tope. Ahí. Y la maneta de cierre a tope. Aquí tenemos el grupo disparador. Entonces lo tenemos y puesto. Ahí queda puesto. Perfectamente. Bueno, pues esto ha sido todo. Bien, pues aquí tenemos las tradiciones especiales de Beretta. Adiós.